Todos en Mixquic sabían que había sido el Gringo Tucker quien había prendido fuego a las flores de cempasúchil que se usarían en la celebración del Día de Muertos de ese año, para obligar a los pobladores a comprarle a él la versión pirata de la flor ancestral, unas pálidas e inodoras marigolds provenientes de China. Pero los afectados no podían hacer nada porque, aparte de que estaba siempre resguardado fielmente por un pocho entrenado en el ejército yanqui, el Gringo Tucker tenía amigos políticos a ambos lados de la frontera. Uno de ellos, el entonces delegado de Tláhuac, que lo invitó al exclusivo Halloween que su esposa ofrecería en el jardín del exconvento de San Andrés Apóstol, la noche previa a que se inauguraran los festejos y el pueblo se atestara con más de 100,000 visitantes. Quienes no conozcan Mixquic han de saber que no solo los muros de sus calles están decorados con piezas arqueológicas reales, sino que las casas del barrio están construidas con las mismas rocas talladas provenientes de los templos donde los mixquicas rendían culto a la guerra y a la muerte con sacrificios humanos, decapitando a los perdedores del juego de pelota que se disputaba en el ancestral Tlachco de Mixquic. La cancha monumental que se teñía con la sangre de prisioneros de guerra antes de cada encuentro y del que hoy solo quedan los anillos o Tlachtmalacatl exhibidos ahí mismo en el jardín del exconvento donde los políticos celebraban esa noche su Halloween, lugar que está construido sobre lo que fuera el antiguo Teocalli Mixquica y que, más allá de albergar también un chacmol sosteniendo un texcatl o piedra para sacrificios, es la actual morada de las enormes rocas talladas como calaveras de un zompantli ancestral y que hoy resguardan un promontorio de huesos humanos sobre los que se levanta la temible Miquistli, numen dual de la vida y la muerte, que, por un lado, es una hermosa mujer procreadora y en el opuesto es un esqueleto descarnado, diosa alimentada con la sangre de los enemigos de los mixquicas y cuyo culto se remonta siglos antes a la llegada de los aztecas y sus dioses. Con el pretexto de que había sido el Gringo Tucker quien había salvado el Día de Muertos en Mixquic con sus oportunas y nada baratas toneladas de flores chinas, el delegado le exhortó a que coronara a la diosa Miquistli con una tiara y collares hechos con sus flores insulsas que pretendían ser cempasúchil pero que no eran más que una insultante falsificación. De inmediato, una joven y muy atractiva mesera se acercó para entregarle los arreglos florales. Tucker, siendo un ferviente mormón, no estaba interesado en el paganismo implícito de adornar aquella piedra que, además, a él le parecía abominablemente fea, pero fingió complacencia y se apresuró a tomar los ajuares de flores y posar para la foto que, sabía, saldría en alguna revista o en la sección de sociales de los periódicos que se ocupaban de eso. Según él, solemnemente colocó el collar y la corona de flores genéricas sobre una deidad de la muerte más antigua que la misma Tenochtitlan. Apenas concluyeron los aplausos de la selecta concurrencia, las meseras pusieron un trago de mezcal cristalino en las manos de los invitados y brindaron. El Gringo Tucker, curtido ranchero de Utah a Chihuahua y de regreso,
Detestaba el mezcal, pero comenzaba a ponerse de moda, así que de nuevo y para la foto le dio un sorbo hipócrita que le supo sorprendentemente bien, dejándole un gusto peculiar y enigmático que no pudo reconocer, aunque le era muy familiar y que le encantó. Escéptico de aquella delicia, terminó de vaciar el pequeño vaso en su garganta, trago que le supo aún mejor que el primero, paladeando su exquisitez hasta con la garganta que se impregnó de aquel intrigante sabor que era incapaz de nombrar, pero que definitivamente reconocía. Apenas vio que había terminado su trago, la guapa mesera se apresuró a servirle de nuevo de una botella de vidrio sin marcas ni etiqueta. Antes de beberlo, Tucker lo olió tratando de percibir el aroma que le eludía, pero solo inhaló el etanol que ardió desde la nariz hasta los lagrimales. Con todo y los ojos llorosos, lo bebió hasta el fondo. El sabor era fascinante, duro y suave al mismo tiempo, como dulce y amargo. Estaba encantado, pero a la vez comenzaba a frustrarle no poder ubicar cuál era aquel magnífico sabor. La mesera le llenó el vaso 2 veces más, mismas que él bebió de golpe y deleitado. Pero los potentes efectos espirituosos de la bebida se dejaron sentir y titubeó antes de pedir una quinta ronda, preguntándole a la mesera qué era lo que bebían, quien le respondió que era mezcal artesanal y que si quería podía dejarle la botella. Oferta que aceptó gustoso, ordenándole a su escolta el pocho que la recibiera, no sin antes pedirle que le sirvieran un quinto trago ante la mirada inquisitiva de la pedante concurrencia. El pocho se apuró a recibir la botella de la mano de la mesera, pero antes de que pudiera acercársele, el gringo se llevó el trago a la boca y, sin una razón aparente, el vaso se quebró, astillándose en varios fragmentos dentados, y en un instante el gringo Tucker se hirió los dedos, los labios y la lengua, por lo que hubo mucha sangre. Furioso, sacudía la mano mientras escupía pequeñas virutas de vidrio y maldiciones y blasfemias en su natal inglés. La mesera, impactada por la sangre, trató de ayudar a contener la hemorragia con servilletas de tela del servicio que se teñían de rojo al toque con las heridas. De inmediato, el guarura pocho del gringo y personal de seguridad del delegado escoltaron a Tucker al baño, dejando un pequeño charco de sangre a los pies del promontorio de huesos sobre el que se alzaba la temible Mickey's-Lee. De inmediato aparecieron los paramédicos y valoraron que el gringo necesitaría sutura y una radiografía para descartar que alguna astilla de vidrio se hubiese encajado bajo el tejido, así que debía de ir a un hospital. El delegado, preocupado y apenado a la vez, le ofreció un par de patrullas que escoltaran a la ambulancia y les abrieran camino, y le pidió que esperara un poco mientras lo organizaba y despejaba la ruta, dejando al gringo Tucker y a su escolta, el pocho, solos en los sanitarios. Aunque las cortadas en su boca eran severas y el ardor muy intenso, al gringo le pareció curioso que ni la sangre que escurría a borbotones le quitaba el exquisito sabor del misterioso mezcal artesanal. Y en lugar de averiguar por qué tardaba tanto el delegado con esas patrullas, solo se le ocurrió preguntar a su escolta dónde había quedado la botella. Obviamente, a su guardaespaldas pocho le extrañó el comportamiento errático del gringo, y pensando que tal vez la hemorragia había sido más profusa de lo que pensaban, se apresuró a salir del baño para llamar a los paramédicos. Pero apenas abrió la puerta, fue golpeado de lleno por un amargo desconcierto, pues los socorristas
no estaban afuera. De hecho, ahí afuera no había nadie más. En lo que no había sido más que un escaso par de minutos, la concurrida fiesta de la clase política parecía haberse vaciado, y cual si todos hubiesen desaparecido. No había ni un alma a la vista. El Pocho comprendió de inmediato que él y el Gringo eran los únicos en aquel tétrico sitio que yacía completamente abandonado. Aquello, más que extraño, era alarmante. En dónde estaba la centena de pedantes asistentes era lo de menos, aunque sí le intrigaba cómo habían desalojado el lugar tan rápido. Lo que le preocupaba en serio era la razón de su ausencia. ¿Por qué se habían ido? No podían haberse esfumado solo por arte de magia, y lo único que le hizo sentido es que estuvieran escondidos. Pero no para jugarles una broma, sino para tenderles una emboscada. Tal vez los enemigos que se hicieron en Tláhuac por incendiar las flores, o los de Chihuahua, o los de Utah, o los de China, o la policía. Daba igual. El asunto era que estaban bajo amenaza y debían salir de ahí de inmediato. Haciendo gala de su instrucción militar gringa, el Pocho comenzó la extracción. Trató de explicarle a Tucker la situación en la que se hallaban, pero el Gringo estaba o delirante por la hemorragia o muy ebrio en el extraño mezcal artesanal como para ponerle atención. El peor escenario posible. Una pesadilla vuelta a realidad. Sin opciones, tomó a Tucker por el brazo y con la mano que le quedó libre, desenfundó la Colt 45. Sin dejar de apuntar hacia el frente, lo sacó del baño, corriendo hacia el pasillo que rodea el jardín y que estaba totalmente desolado. En ese mismo momento, el delegado se abrió paso entre los guardias y los paramédicos que resguardaban aquella puerta y entró al baño para avisarles que las patrullas y la ambulancia estaban listas. Pero el lugar estaba vacío y ni el Gringo Tucker ni su escolta el Pocho estaban ahí. Cual si se hubiesen desvanecido en el aire. No había rastro alguno de ellos, ni siquiera del sangrerío del Gringo, como si nunca hubieran estado ahí. Mientras el Pocho le dirigía a toda velocidad sobre el corredor, el Gringo volteó hacia el jardín, rebuscando con la mirada dónde había quedado la botella del delicioso mezcal, y la encontró justo sobre una de las enormes rocas de calavera del Zompantli que rodeaban el promontorio de huesos humanos y que ya no estaban amontonados a los pies de la diosa pétrea, sino sobre ella, reorganizados de un modo tan aberrante que parecían un esqueleto humano con dos torsos contrahechos, uno a espaldas del otro, unidos por la espina dorsal, con 4 largos brazos completos recogidos sobre el tórax, pero solo un par de piernas flexionadas en sentido opuesto de la articulación, cual si se tratara de un ave rapaz.
Antes de que pudiera siquiera terminar de discernir la figura de aquella atrocidad, su incredulidad se tornó en una apabullante consternación cuando, intempestivamente, la monstruosidad ósea que se cernía sobre la estatua se irguió sobre los huesos de sus piernas, ataviadas por un taparrabos hecho de las servilletas de tela empapada con la sangre del gringo, quien obviamente quiso gritar, aterrado, pero sintió sus labios y su lengua desgarrarse desde dentro como si masticaran un bocado de astillas de vidrio, causándole un tormento indescriptible que le hizo llevarse las manos a la boca tratando de desencajárselas. Pero lo que encontró en su lengua no fue vidrio, sino pétalos de cempasúchil. Claramente ese no era el momento para pensar en ello, pero fue entonces que cayó en cuenta que el sabor enigmático que no podía ubicar era precisamente el del cempasúchil, y que no provenía del mezcal, sino que el sabor parecía originarse en su estómago y subir por su garganta. Debieron seguir corriendo, pero el Pocho también había visto, horrorizado, a la monstruosa osamenta levantarse sobre la roca. Su formación en la armada yanqui lo programó para responder, por reflejo, a ciertas situaciones, y fue ese impulso automático el que le hizo dispararle, sin pensar, a un abominable esqueleto reanimado. La detonación del disparo sonó amortiguada, como lejana. Disparó de nuevo y de nuevo. La detonación se escuchó ahogada, cual si hubiera disparado bajo el agua. Hizo un tercer disparo y, como si tuviera los oídos tapados, el sonido seguía siendo apagado. Pero no le preocupaba su sordera, sino el hecho de que el monstruo ni se inmutaba, pues era como si las balas simplemente se disolvieran antes de tocarlo. Sin embargo, los asistentes al Halloween, que estaban intrigados con la desaparición del gringo y su escolta, el Pocho, sí escucharon las detonaciones tan clara y estruendosamente como si se dispararan justo a medio jardín, entre ellos, desatando el caos. De inmediato corrieron a resguardarse y se olvidaron de los modales y las buenas costumbres, empujando y pasando sobre los demás para ser los primeros en escapar de una balacera fantasma. Los elementos de seguridad dejaron de buscar a los extranjeros y se apresuraron a sacar al delegado y a su esposa de ahí. En un santiamén, el jardín donde el gringo y el Pocho se desvanecieron quedó tan vacío como ese reflejo etéreo en el que ahora estaban atrapados, con un aterrador numen de huesos sobre el que el Pocho disparó una quinta vez antes de entender que su pistola no resolvería nada y que su único recurso era escapar a toda prisa. Así que tomó al gringo por el brazo y lo jaló para echarse a correr con él. Pero en ese mismo instante sintió como si la fuerza de gravedad se revolviera sobre sí misma, aplastándolo y jalándolo al mismo tiempo, hasta que salió volando en sentido contrario, rompiéndose varios huesos al estrellarse aparatosamente
contra el empedrado del jardín. Fue entonces que la horrenda osamenta descendió, reptando de la estatua, hasta mojar los huesos de sus pies en el charco carmesí que el gringo había sangrado frente a la diosa inmemorial. Y, aunque se aproximaba acechante a Tucker, él no reparaba en ello, porque estaba muy ocupado tratando desesperadamente de quitarse los pétalos de cempasúchil que cortaban como el vidrio al brotar de su boca, ya no solo como simples hojas sueltas, sino como flores completas y frondosas. Comenzaba a ahogarse, pues ya no era solo el sabor, sino ramos enteros de cempasúchil los que trepaban por su garganta, cual si los vomitara, abriéndose camino desde su estómago y a través de su esófago buscando salida. No importaba cuántas flores arrancase de la lengua, éstas seguían creciendo, tan tupidas y exuberantes que se apretujaban entre ellas y no cabían en la angostura de su pescuezo, luchando por escabullirse a través de su nariz. La presión era tanta que las ramas reventaron sus orificios nasales y brotaron, floreando su cara, literalmente, partiéndole el rostro a la mitad y tiñendo del púrpura de su sangre los pétalos anaranjados. Su estómago, sus pulmones, su tráquea, su laringe, su faringe, su boca, todo estaba a reventar de cempasúchil, por lo que no podía respirar, pero se retorcía por la tortura de que aún no moría, y la agonía del ahogamiento era interminable. De pronto sintió como el furioso brote de las flores le partía el paladar, crujiendo como una olla de barro al quebrarse. Y justo así, los huesos de su cráneo se fragmentaron y su cabeza se abrió. Su mandíbula completa se dislocó y los ramos de flores deshilacharon el músculo y la carne del cuello, abriéndolo como una bragueta. Sin cuencas que los retuvieran, sus ojos quedaron colgando de sus nervios antes de ser arrancados por las ramas de las flores que no dejaban de crecer, ya sin resistencia alguna, pues la base del cráneo ya no estaba sujeta a nada y flotaba en una gelatinosa mezcla de carne, músculos y fluidos cefalorraquídeos. Sin esfuerzo, echaron fuera el cerebro que quedó colgado de la médula. Aún así, sus brazos no dejaban de sacudirse, ni sus manos de buscar angustiosamente una cabeza que ya no tenía. Por un instante pareció un grotesco florero, hasta que la piel de su espalda y su barriga comenzó a rajarse y sin más, el cempasúchil reventó su tórax, que se desgajó cual mandarina, lanzando en direcciones opuestas el esternón, las costillas, los brazos y su columna vertebral, con todo y su cerebro pendiendo de ella, quedando colgados de los jirones de piel y músculos que aún seguían fijados a los huesos de sus piernas y que no dejaron de retorcerse espasmódicamente hasta que las raíces del cempasúchil, que se arraigaron en las venas, arterias y nervios del gringo, rasgaron su piel desde el interior y brotaron con un tenue rocío escarlata. Inmóvil y en una agonía indecible,
El pocho no veía a la divina osamenta saborearse cada gota de sangre que escurría de los restos convulsos del Gringo Tucker. Por el contrario, el pocho contemplaba, obnubilado, la cara opuesta del numen. La diosa madre a espaldas del monstruo de huesos. Divinidad que le hizo comprender todo aquello, no como la muerte del gringo, sino como el nacimiento de las flores de la muerte. Sempoalzóchitl. Al final, justo en medio del pequeño campo de perfumado cempasúchil, teñido de un rojo tan profundo que lucía púrpura, quedó el corazón del gringo, que aún latía desbocado, como si estuviese consciente de que aquel numen de muerte, más antiguo que los dioses aztecas, estaba a punto de tomarlo entre sus huesudas garras para devorarlo a mordiscos por toda la eternidad. Un escuadrón táctico de la policía irrumpió en el exconvento, listo para repeler a los tiradores que habían disparado contra los asistentes al Halloween y que, suponían, eran quienes habían abducido sigilosamente a los extranjeros desaparecidos. Pero ahí dentro solo hallaron al pocho, con el cuerpo contorsionado y roto, pero con una sonrisa dibujada en su rostro muerto, que miraba directamente hacia la alfombra de frondoso cempasúchil extendida por el angosto andador y hasta los pies de Miquistli, que ahora portaba collares y una corona de las mismas flores púrpuras. Inmaucati Ka Tenkyo. El miedo es real. Rapatustra 2022. Da like, suscríbete, toca la campana, activa las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te atreves.